Te damos la bienvenida a esta segunda temporada. Quiere decir que este es el primer episodio del segundo año de tus relaciones arquetípicas. Muchísimas gracias por escucharnos y por compartirnos. Hoy queremos hablarte de un tema muy humano y que toca fibras profundas. ¿Alguna vez te has preguntado qué hiciste mal como madre o padre? ¿O has sentido culpa por las decisiones o por las heridas o por el dolor de tus hijos? ¿Y si en realidad no se trata de culpa, sino de conciencia y amor en evolución? La culpa encadena. La conciencia libera. Ningún alma se equivoca en el vínculo que elige para aprender a amar. Hoy vamos a hablar de un territorio sagrado y doloroso a la vez. El peso de la culpa materna y paterna y de cómo transformarla en conciencia con compasión. Te damos la bienvenida a este episodio. Si quieres un cambio, comienza en la raíz. Transforma tus creencias, transforma tus patrones. Pero para hacerlo, primero hay que verlos. Soy Edgar Valencia, experto en arquetipos. Esas energías vivas que habitan en ti, como patrones. Y recuerda, todo es energía. Y cuando aprendes a trabajar con ella, puedes cambiar tu historia. En este podcast, Rayo y yo te hablamos de esos patrones. Cambia tu patrón y con ello la historia. La culpa es una de las emociones más pesadas que cargamos los adultos, especialmente cuando se trata de nuestros hijos. Nos duele mucho verlos sufrir, equivocarse o alejarse. Y muchas veces interpretamos su proceso como un reflejo de nuestro fracaso como padres. Y digo fracaso entre comillas. Pero el alma no mide el amor por los resultados visibles. Cada hijo tiene su propio camino, su propio aprendizaje. Y a veces ese camino incluye el error, la pérdida o el silencio. La culpa aparece cuando el juez interior quiere dominar y tomar el control. Nos decimos, por ejemplo, debería haber hecho más. Debería haberlo hecho distinto. Tendría que haberlo visto antes. Y sin darnos cuenta, nos quedamos atados al pasado sin poder acompañar desde el presente. Y ahí ya la hemos liado. La culpa mira hacia atrás y te deja en un bucle. El amor consciente mira hacia adentro. ¿Qué onda con la culpa, Edgar? Pues la culpa es un temazo totalmente humano. Y creo yo que es muy importante abordarlo porque desde la sombra todo nos puede generar una culpa. Porque está muy ligada también a la fantasía de que podría ser mejor. La culpa siempre está vinculada con escenarios hipotéticos, imaginarios, por de lo resultados general, que no se han dado. Por lo general, va a irte llevando hacia allá, hacia un escenario hipotético, como bien lo dices, desde la fantasía, porque tampoco quiere decir, desde la realidad, que si hubieras hecho de otra forma en ese momento las cosas, te hubieras llegado a ese escenario desde la fantasía óptimo que tú te lo estás imaginando. ¿Y qué es lo que alimenta esta necesidad de culpa? Pues la culpa la va a alimentar muchísimo el control, pero especialmente el sentimiento de que me he equivocado. Lo pude haber hecho mejor. Erré. Eso es un punto básico de la culpa. Y yo creo que todos en algún momento lo cuestionamos o lo planteamos, ¿no? Yo creo que cada persona tiene situaciones y circunstancias distintas que a la luz de verlo hacia atrás en perspectiva, pues crees que podrías haberlo hecho. Bueno, en cada momento podemos tomar decisiones. Ahorita podría elegir unas palabras u otras y siempre puedo decir lo pude haber hecho mejor. Claro. El juez interior es muy importante aquí porque para sentir culpa necesitas esas referencias de qué hubiera estado mejor, qué hubiera estado peor, qué está muy mal, qué está muy bien. Son referencias que muchas veces se encuentran en nuestro tejido social. Y además parte de la perspectiva de que yo sé qué es mejor o peor. Como de este control freak de tu juez interior que jura que tú sabes todo lo mejor que puede pasar. Y que además puedo ver a futuro, ¿no?
Bueno, ahorita ya te estás yendo directamente a los hijos. Yo ahorita estaba Sí, que tienes la verdad absoluta para eso. Abriendo la cancha o el partido pensando en la culpa en general, partiendo de mí, porque bueno, la culpa va primero hacia mí. Yo soy el que está sintiendo esta culpa. Desde la visión de yo creo que conozco que es mejor para mí si hago un cambio o si hubiera hecho un cambio en las decisiones que tomé, hubiera tenido un mejor resultado. Desde mi perspectiva, desde mi control de que puedo conocer el efecto de las acciones que yo llevo a cabo. Insisto por eso en el tema de la fantasía. Va a estar muy ligado a temas de la fantasía. Porque tú sí puedes hacer una proyección y puedes hacer conscientemente, que va a ser un tema muy importante para hacer esta transformación hacia la luz de esta culpa que nos lleva a las sombras de las sombras de las sombras, la toma de conciencia. Porque tú puedes sí entender que quizá ciertas acciones tuvieron una consecuencia y moverte, eso quizá te genera culpa, y moverte de ahí con la toma de conciencia te permite hacer cambios, te permite avanzar, te permite moverte en otras direcciones que quizá puedan ser más óptimas para ti. Pero eso es cuando ya aprendiste. Claro, eso es cuando ya le pusiste tu atención, pero antes de verla, ¿para qué nos sirve esa culpa? ¿Para qué la estamos nutriendo? Nutrirla no nos sirve para nada. Verla, por lo menos el darte ese espacio de sentirla, y entonces la siento, la veo y la puedo nombrar, me sirve como mensajero. Algo me está diciendo ahí que tengo que mirar quizá para aprender. Sin embargo, nutrir la culpa, repito, nutrir la culpa te va a servir para nada. Y son vibraciones que te van a llevar a las sombras de las sombras de las sombras. Porque por lo general, ¿qué va a alimentar? ¿A qué me refiero con esto? La culpa va a alimentar la sombra de la víctima. La culpa va a alimentar la sombra del saboteador. La culpa va a alimentar las sombras de la autoestima. Los niños interiores. No sirve para nada, claro, también. Está potentísimo el tema de la culpa. O sea, pueden ser estos yunques que te lleven al fondo y cueste mucho trabajo. Porque además está muy reforzado por el tejido social. Claro. ¿Por qué? Porque vende mucho. Te hace consumir muchísimo. Bueno, y además lo refuerza totalmente todo el tiempo las series de televisión. O sea, todo lo que consumimos nos está generalmente haciendo reforzar esa culpa. Por lo general las vibraciones bajas venden mucho. Y la culpa nos va a llevar a vibraciones muy, muy, muy bajas. Especialmente si no la transformamos, si no la vemos, si no nos permitimos transformar esa energía. Que eso es lo valioso de observarla, de identificarla y observarla para entonces poderla transformar. Claro, porque lo que nos va a servir de la culpa es la reflexión, el discernimiento, la toma de conciencia, el aprender qué tengo que aprender de esta situación. Y desde esta luz, desde esta capacidad de poder ver las cosas, hacer movimientos distintos. Yo invito a que seas muy compasivo, muy compasiva con los temas de culpa. Hay que abrazarnos muchísimo, porque sí es importante entender que lo hiciste lo mejor posible con la conciencia que tenías. Y para mí también hay un factor muy importante que es la humildad. La humildad de entender que yo no tengo la posibilidad de ver qué es lo mejor realmente para mí. Totalmente. Y darnos el permiso de equivocarnos, porque por lo general la culpa va a venir desde esta sensación del error, insisto, de esta sensación de me equivoqué, de esta sensación de podría haberlo hecho diferente. Oye, ¿y cuándo es cuando aprendemos? Pues justamente cuando nos damos esos permisos de hacer las cosas diferentes, que le llamamos muchas veces error o equivocación, porque así nos enseñaron, claro, en las escuelas. Es que son sistémicas. Estas situaciones son para abordar desde una visión muy amplia, porque por lo general, cuando venimos de la cultura del hacer y del premio y el castigo y todo esto, pues no te quieres equivocar, porque, claro, pues va a estar ahí implícita la culpa. Está dentro del paquete, está en el combo. Oye, y partiendo de la compasión, desde luego primero hacia nosotros, pero también hacia quienes nos enseñaron, ¿no? Por supuesto. Por favor, háblanos de
¿Cuáles son los principales arquetipos que influyen en nuestra culpa? Los arquetipos en juego, en este juego de la vida, pues evidentemente si estamos hablando del juez interior, pues viene papá y mamá, las figuras de autoridad, por supuesto la educación, las escuelas y demás donde crecí, pero también es importante entender que papá y mamá eligieron en qué escuela ibas a educarte. O sea, tiene que ver con educación también. Por consiguiente, papá y mamá, estos arquetipos del padre, el arquetipo de la madre van a ser básicos. Desde su sombra van a sentir esta necesidad, una, o de querer reparar, por lo general historias pasadas, o querer controlar. Querer controlar, pero de control freak. Todos los pasos y los caminos que vayan cogiendo los hijos van a querer estar ahí con esta ilusión de que yo puedo hacer que su vida sea lo mejor. O sea, yo estoy moviendo cada paso de mi hijo o de mi hija o de mi hija. Como yo marioneta. Estoy decidiendo como cada paso que da y entonces yo soy responsable de cada decisión que tome. Y de todo lo que le pase. Por supuesto, es desde una tremenda fantasía. Ahora, desde su luz, ¿qué es lo que va a hacer esta energía? Te va a enseñar a aprender, sí. Tú también tienes que aprender a confiar. Cuando tú aprendes a confiar en ti, vas evidentemente a confiar, en este caso que estamos hablando de los hijos, pues vas a confiar en los hijos, pero primero tienes que confiar en ti. A sostener con presencia. Primero tienes que aprender a sostenerte a ti. A amar incondicionalmente. Primero tienes que amarte incondicionalmente a ti. Y tiene que ver con esta parte de tus propios padres y tus propias madres. Las que hayan sido. O sea, aquí está muy interesante porque realmente es como si fueras una especie de canal, porque estás hablando de los arquetipos de la madre y del padre, desde luego, desde tu aprendizaje de tu propia madre y de tu experiencia con tu madre y con tu padre, y luego tú como padre o madre estás proyectando eso hacia tus hijos. Y desde una visión también de tejido social, insisto. Claro, porque tienes que ser la madre perfecta. Ser mamá, ser papá en mi círculo, en mi tejido social. ¿Qué es ser papá en mi tejido, en mi... Qué importante que menciones en mi círculo, en mi tejido social, porque cambia también esa concepción. Por supuesto, según igual, educación, cultura, expectativas. Ahí pueden venir, pero tremendos culebrones. O sea, quieres transformar y mover temazos, entra en esta área justamente que tiene que ver con la culpa. Y qué complejo comprender que no hay una forma ideal de hacerlo, más que con presencia y con amor. Esa sería la... Y con respeto y con confianza. Claro, esa sería la llave para abrir puertas con mayor luz. El siguiente sería el juez interior, lo tenemos claro. Y aquí yo también te invito a que en el juez interior recuerda que yo abordo mucho el tema del adolescente, que abordes a tu adolescente. ¿Qué pasó en tu adolescencia? ¿Cuáles fueron tus parámetros? ¿Qué sí, qué no? ¿Cómo te sentiste? ¿Cuáles fueron tus experiencias? ¿Cómo las viviste? Procesar, ¿qué te daba culpa? Porque muchas veces venimos cargando culpas desde el niño interior, pero también el adolescente puede cargar muchísima culpa. Y desde 5 generaciones atrás. Correcto. Por consiguiente, es una voz. Cuando es muy dura el juez interior, es devastadora. Es una voz que va a estar evaluando constantemente, te va a estar machacando, va a estar comparando. Claro, mira los papás de fulanito, mira los otros como... Y cuidado, comparando, pero con el castigo. Que es importante entender esto. Yo entiendo la parte luminosa de, voy a decirlo así, desde una visión, por ejemplo, científica, ¿no? Que el comparar te sirve también para aprender, pero cuando tiene esa intención. O sea, yo estoy comparando este resultado contra este otro para llegar a una conclusión o para llegar a un aprendizaje, lo que yo estoy buscando. Pero es desde esa intención, es desde la luz. ¿Por qué? Porque me interesa aprender. Yo comparo un libro con otro, quizá para ver mi aprendizaje. Bueno, esa es otra historia. Pero cuando yo le doy un valor, que ya también tiene que ver con valor, por ejemplo, a la evaluación, y eso va a mermar
va a lastimar tu autoestima, tengan mucho cuidado. Y lo digo desde mi visión de la educación. Porque muchas veces nos quedamos hablando de la primera edad, de las primeras etapas de la niñez o de la adolescencia. Te quedas con las evaluaciones que estos otros te hicieron. Entonces, como tu letra está horrible para el profesor o la maestra en curso, te sientes que no debes de escribir porque tu letra es horrible. O como sacaste 5 en historia, ya no eres bueno en historia y no vas a... Entonces hay que tener muchísimo cuidado y te invito a que vayas y explores por ahí, porque muchas veces de forma inconsciente vas a estar también proyectando temazos que muchas veces los vas a querer resolver a través de tus hijos. Claro. Y finalmente el niño interior es quien más sufre cuando sentimos culpa, porque revive por lo general sensaciones muy antiguas de haber hecho algo muy mal, algo que le quitó el merecer amor. Entonces imagínate en la sombra hacia dónde te puede llevar. Por eso el tema de la culpa te puede atrapar en un bucle y no salir. Por ejemplo, si, como en mi caso, vienes de la cultura del hacer y además hacerlo muy bien, con altos estándares de exigencia, de perfección, de no sé cuántas historias, porque además te garantizan que vas a estar muy bien, porque esa es más o menos la historia que te van contando. Sí, si eres el mejor y eres el que más destacaron, entonces vas a... Claro, no importa si eres infeliz y desdichado, pero tú sé el primer lugar en todo y casi vas a tener la vida resuelta. Pues es desde un sesgazo, eso está sesgadísimo. ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de crianza? ¿Qué es lo que va a pasar con este tipo de educación? Pues este niño o esta niña está creciendo con estas altas exigencias, con este perfeccionismo que está muy lejos de la realidad y mucho más de la realidad humana. Entonces se queda en un bucle. Porque claro, el equivocarte, pues imagínate, es casi un tema de vida o muerte. En niveles inconscientes. Oye, y cuando lo estamos llevando a nuestros propios hijos... Es tremendo cuando lo llevamos a los pequeñitos de la casa, porque va a ser por lo general desde la sombra, va a ser muy reactivo y cuesta mucho trabajo verlo. Realmente yo te invito que eso que estás viendo tú ahí, desde tus gafas, con tus hijos, eso que te está causando dolor, míratelo tú. Explórate tú, ¿a ti qué te está moviendo? ¿Qué es lo que te está moviendo a ti? Que tus expectativas quizá te empiezas a dar cuenta que lo que tú quisieras es otra cosa. Te lo imaginabas muy distinto a lo que está ocurriendo en tu realidad presente. Y sobre todo cuando van creciendo y ya viven su propio proceso de adolescencia y van pasando por su proceso de individuación y se van convirtiendo cada vez más en ese ser, en ese auténtico ser que van decidiendo y se va alejando de tu expectativa. Con mucha voluntad y con mucho trabajo, espero yo que sí. Rara vez se da de manera tan orgánica como lo estás mencionando. El proceso de individuación es un auténtico proceso. Creo que cada vez es más amable, justamente por el parenting consciente, porque estamos, desde mi visión, desarrollando conciencia a otro nivel y estamos permitiendo que la personita vaya cogiendo sus propias formas. Es que qué difícil no proyectar como padre o como madre, no proyectar esas expectativas que tuvieron contigo. Ahí está. Qué difícil no proyectar desde que está en el vientre, y cuando tenga hijos y cuando tenga nietos. No, y lo que te enseñaron desde los introyectos. Y desde, claro, va a ser un gran doctor y entonces... Como esta amiga, me encanta, ¿no? Que le quería poner de nombre a su hija doctora para que entonces siempre le llamaran doctora. Pues ya desde ahí está una... ¿Qué hay detrás de eso? Claro. Es mi invitación. Que te detengas y veas qué hay detrás de esto. Porque cuidado, Aquí podemos estar hablando que puede ser un padre o una madre que ha llegado a sus 80, a sus 90 y pico y sentir culpa. Sí, totalmente. Por cómo crió a sus hijos. Porque sigue viendo desde esas expectativas y se olvida de ver la realidad y algo muy importante, preguntar. Pregúntale.
Por eso la conexión y estar presente es tan importante en el proceso de la relación y más en crianza. Pregúntale, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras bien? ¿Cómo puedo ayudarte? Y quizá te vas dando cuenta y empiezas a conocer realmente a esa personita que, aunque sea tu hijo, tu hija o tu hija, pues le tendrás que conocer, porque va a ir cogiendo cada vez más su propia personalidad, su propio carácter y, por supuesto, que mejor, insisto, que viva su proceso de individuación. Recuerda, no eres responsable de las decisiones de tus hijos, pero sí de la presencia amorosa con la que los acompañas. Antes de continuar, quiero invitarte a un regalo muy especial. Hemos preparado un mini curso gratuito en video sobre los 12 arquetipos de Carol Pearson. Aquí te explico uno por uno, del idealista hasta el gobernante, para que entiendas cómo esas fuerzas internas influyen en lo que piensas, sientes y decides. Conocerlos te va a ayudar a descubrir patrones que repites sin darte cuenta, entender mejor tus relaciones y tomar decisiones más conscientes. En pocas palabras, te dará un mapa para conocerte y usar lo mejor de ti en la vida cotidiana. El acceso es totalmente gratuito. Entra a info.seryoga.academy, regístrate y comienza hoy mismo este trabajo de exploración. Edgar, qué valioso y gracias, porque como padre o madre, qué difícil poder desapegarnos de esa culpa. ¿Qué herramientas, qué regalos nos puedes dar? Regalitos, me encanta. Lo primero es libérate. Libérate del debería. Ya, desde ahí, wow, te aseguro que vas a tener un gran descanso. Te invito a que hagas una lista con todas las frases con las que por lo general te culpas. Como por ejemplo, debería haber hecho esto. Tendría que tal. Si lo hubiera hecho, porque muchas veces vienen además toda esta parte en pasados y demás, pues bueno, detente. Vuélvelas a leer en voz alta, pero te vas a decir a ti misma, a ti mismo, a ti misma. Eso fue lo que pude haber hecho entonces. Hoy me abrazo en comprensión y me actualizo. Claro, porque lo hice lo mejor posible. Desde la perspectiva que tenías en ese momento, desde la visión que pudiste. Y con las herramientas que tenías en ese momento, también creo que es importante entender. O con la misma, también invito a que tomemos responsabilidad desde esta humildad que muchas veces la ceguera pues no nos permite ver. Y la ceguera a la ceguera me refiero cuando estamos tan en sombra. Cuando hay luz es como el cuarto oscuro, pues no lo puedes ver. No puedes ver lo que está pasando ahí. Cuando prendes luz, ay, mira, ya lo tengo más claro. Sí, pero tuviste que vivir un proceso para poder prender la luz y verlo con claridad. Siguiente regalito. Ejercicio de presencia consciente. En Somas, por ejemplo, tenemos uno de nuestros pilares que es toma de conciencia. Y entonces, recordemos qué es. Si la culpa es una mensajera, voy a escuchar como cual mensajera y le dejo ir y me voy a decir con mi mano en el corazón, puedes poner la otra mano en el abdomen, respirar profundo y crear tu propio mantra. Yo te doy este ejemplo. Estoy aquí, estoy en el presente. Mi hija, mi hijo, mi hija está en su camino. Yo también estoy aprendiendo. Yo también estoy aprendiendo. Esto es un acto de toma de conciencia y te va a ayudar a volver al aquí, a la ahora, al presente, donde realmente puedes acompañar. No en tu visión futura, no en el juego de la fantasía de entre el pasado y el futuro. En el presente, por favor, en el presente. Precioso. Otro regalito que me parece bellísima, escribe una carta al alma de tu hijo.
con muchísimo amor. Le puedes poner querida su nombre, querido, querida hija, lo que quieras. Como le llames, que lo haga, hazlo muy tuyo. Los ejercicios son para que los hagas muy tuyos. No sé si hice todo bien, pero te amo con todo mi ser. Hoy confío en tu sabiduría y en la mía. Gracias por elegirme como parte de tu viaje. Léela con gratitud y suelta la necesidad de control y de perfección. Acepta y simplemente mantente en el presente. Si estás en crianza, no intentes ser un padre o madre perfecta. Cuidado, eso va a mandarles mensajes y señales a los hijos de que tienen que ser perfectos y perfectas. Y por lo general hay truene de cables. Cortocircuito, te lo puedo garantizar. De una u otra forma, cobrará facturas caras. Tu hijo no necesita perfección, necesita presencia. Necesita saber que puede equivocarse y que el amor no se rompe ni se acaba. No vine a hacerlo perfecto, vine a amarte de verdad. Libero la culpa como forma del amor. Elijo confiar en el proceso de la vida. Honro lo que fui, lo que soy y lo que sigo aprendiendo a ser. Mi amor no necesita ser perfecto para sanar. La culpa no desaparece negándola, ni poniéndola debajo de la carpeta, del tapete, sino comprendiéndola. Vamos a aprender de ese error o de esa situación, como le quieras llamar. Para algunos, pecado, porque más o menos la traducción sería equivocación o error. Cuidadito con las educaciones y la crianza. Cada vez que eliges el amor por encima del juicio, tu alma y la de tus hijos se liberan un poco más. El amor no exige perfección, pide presencia. Y si hoy sientes culpa, respira. Recuerda que estás haciendo lo mejor que puedes desde tu nivel actual de conciencia. Y eso ya es más que suficiente. Tu alma no te juzga, te abraza. Te invito a que tú hagas lo mismo contigo. Gracias, Edgar. Gracias, muchísimas gracias por escucharnos, por estar, por tu presencia y por querer transformar tu vida para mejor. Y compártelo con quien necesite escuchar que no estás solo en este camino. Nos escuchamos en el próximo episodio y te dejamos un abrazo muy grande. Gracias por escuchar tus relaciones arquetípicas. Si este episodio tocó algo en ti, suscríbete al podcast y compártelo con alguien a quien le pueda llegar al corazón. Y si quieres profundizar en ti y transformar desde la raíz, regístrate a la Masterclass gratuita sobre los 4 arquetipos vitales en masterclass.seryoga.academy y recuerda, cambia tu patrón y cambiarás tu historia.